En el siglo XX, con todo el despertar de la conciencia, que tiene como paradigmas pues el psicoanálisis, tiene con Jung, bueno, con Freud, Jung, Adler, Lacan, ¿no? Toda la línea del psicoanálisis o del humanismo. Ahí, con todo ese despertar de conciencia, toda esa búsqueda interior, hay un renacer de las corrientes esotéricas, espirituales y de la astrología. Y en el siglo XX también, o sea, XX y XXI, ¿no? Y con el despertar de la física cuántica, de la física moderna, aún se revaloriza todo el conocimiento introspectivo de búsqueda espiritual. Entonces, siglo XX, XXI, subidón de la astrología, prolifera por todo el planeta muchísimos maestros de astrología, muchísimos cursos, formaciones, hay un verdadero auge de la astrología en el mundo, estamos en ese auge. Que, como decimos, empieza ese auge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, astrología kármica, siglo XX, psicoastrología, siglo XXI, psicoastrología dentro del humanismo. Vale. Por tanto, la astrología actual es más psicológica y menos predictiva, es más positiva y no tan negativa como la antigua, es menos ritualista que la antigua y es más racional. Esto no tiene por qué ser necesariamente bueno, ¿eh? Hay quien critica esto y dice hemos perdido la pureza. De hecho, la psicomagia de Jodorowsky fácilmente puede combinarse con la astrología y llegar a algo parecido a lo que hacían los antiguos. O sea, si tú, cuando un planeta te favorece para algo, tú te montas un ritual para darle fuerza, evidentemente es muy poderoso, y eso es lo que hacían los antiguos. Bien. ¿Qué más quiero contaros? Pues poco más. Quiero que recordéis que los decanatos, ¿qué son los decanatos? Cuando tú coges los signos del zodiaco y divides un signo que tiene 30 grados en 3 grupos de 10 grados, los 10 primeros grados, ¿no? Del 0 al 10 sería igual 9, 59, 59, sería primer decanato, del 10 al 20 o del 10 al 19, 59, 59 sería segundo decanato y los últimos 10 grados, tercer decanato. Ese sistema de interpretar segundo decanato, o sea, matizar el signo por 3 divisiones, eso viene de Egipto. También se desarrollaron la comprensión de los signos cardinales en Egipto. Hoy en día todavía hay una tendencia a hacer rituales en los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, es decir, en la entrada de las estaciones. Eso se ha hecho en toda la humanidad. La mayoría de templos se alinean con los ejes cardinales o con las estrellas de Sirio o con las estrellas de Orión o con las estrellas de Pleiades, que posiblemente sea de los barrios donde vinieron estos extraterrestres, ¿no? Que estén canalizando la energía de su barrio, de donde venían, ¿no? Si canalizan la energía de Sirio no significa que vivan en Sirio, porque no se puede vivir en una estrella, pero sí que puedes vivir en un planeta que esté cerca de una estrella, ¿no? Que esté vivo gracias a la estrella, que pertenezca a ese sistema. Bien. ¿Existen estudios científicos que demuestren que la astrología funciona? Sí, existen. Os he metido en la plataforma, tenéis un reportaje en 3 partes, que os pondrá varios ejemplos. Un ejemplo tradicional es el de los hermanos Gauquelin, una obra que se llama Relojes Cósmicos, que hizo un trabajo estadístico demostrando, lo que hizo es muy sencillo, se ha hecho varias veces con resultados muy buenos. Y es tan sencillo como decir, vale, voy a coger personas que estén muy definidas profesionales, o sea, no uno que ha estado 2 años de camarero, 2 de jardinero, no, personas definidas, claramente definidas, un médico de toda la vida, un banquero, un deportista de élite, un sabio, bueno, y se comprobó que lo que realmente predecía la astrología que sería esa persona, efectivamente cuadra. Por ejemplo, un Marte en la casa 10 te va a dar un militar
te va a dar un deportista, un Saturno en la 10 te puede dar un sabio o un político. Bueno, hay muchos ejemplos y eso lo traeremos más cuando estemos en la interpretación. Pero que efectivamente se han hecho estadísticas demostrando. Hubo también un caso interesante de un científico que se propuso demostrar que la astrología era falsa, pero no decir que era falsa desde un mero prejuicio, sino demostrarlo. Y hizo también un estudio estadístico, como el de los hermanos Gauquelin, y se quedó muy impactado al darse cuenta de que efectivamente lo que la astrología predecía cumplía con lo que gente claramente definida en su vida había hecho, de sus profesiones, de su vida y tal. Hizo también este mismo señor, que lo veréis en el reportaje es de Jerry Brignon, hizo el siguiente razonamiento. Dijo, bueno, la genética demuestra que tenemos más que ver con nuestros padres, con nuestros familiares, que, por ejemplo, con los vecinos. Y efectivamente, ¿no? Todos sabemos que tenemos un carácter más parecido a nuestros padres que a otro familiar, o sea, que a otra persona que no tenga nada que ver con nosotros. Entonces pensó, según la astrología, el hecho del carácter depende de tu carta astral. Entonces su razonamiento fue el siguiente: si la astrología fuera cierta, la carta astral de un nativo tendría que ser más parecida a la carta astral de sus padres, de su padre y de su madre, que con la carta astral del vecino. Y hizo todo un estudio estadístico creyendo que esto no sucedería, porque al fin y al cabo, ¿qué es la astrología? Que cuando nazcan los planetas estén en determinadas posiciones. Aparentemente todo muy casual, ¿no? Tú naces, yo como sabes, dentro de 20 años los planetas van a estar como estaban cuando tú eras, ¿sabes? O sea, yo nazco, los planetas están en determinada posición respecto al zodiaco, a los 25 años después yo tengo un hijo y justo van a estar los planetas parecidos a cuando yo nací para que mi hijo tenga el mismo carácter que yo. El científico decía, esto no va a suceder ni de coña, y así demuestro que no tiene sentido lo que la astrología dice. Bueno, pues hace sus estadísticas y se encuentra que efectivamente las cartas astrales, las posiciones de los planetas en los signos, son mucho más parecidas entre familiares que entre gente no familiar. Estadísticamente, ¿vale? Con lo cual, otra prueba de que la astrología funciona. Ocurrió algo muy interesante también, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero es moderna, creo que principios del siglo XX, en el que se reúnen un montón de científicos y rellenan un manifiesto contra la astrología, o sea, decretando que ya está bien de este prejuicio y de esta ignorancia, que la astrología no es más que un prejuicio, una ignorancia ritualista de la antigüedad y que ya gente moderna e inteligente que no podía ser. Bueno, y un periodista ve la noticia y ve ahí cientos de científicos todos firmando esto y le da curiosidad y decide hacer un artículo. Y de todos los nombres le da por llamar a uno de esos científicos que había firmado ese manifiesto contra la astrología y le pregunta, le dice, oye, por cierto, he visto que has hecho esto, me gustaría hacerte una entrevista al respecto y tal, para saber qué sabes de la astrología, cómo has llegado a esa conclusión. Y el científico le dice, no, yo no te puedo dar una entrevista de eso porque no tengo ni idea de astrología. Ah, vale. Y el periodista se queda pensativo y dice, hostias, este científico ha firmado en contra de la astrología y me está diciendo que no tiene ni idea de astrología. Y llama a otro científico y se encuentra con lo mismo. Llama a otro y se encuentra con lo mismo. Entonces, el periodista descubre y comprende que los científicos habían firmado contra la astrología a pesar de no saber nada de astrología. O sea, no habían procedido de una forma científica que sería la estudio, la investigo, hago estadísticas, pongo a prueba todo ese conocimiento, lo aprendo, lo pongo a prueba, lo investigo y entonces como científico digo, mira, he comprobado que no. No, simplemente mogollón de científicos del planeta habían firmado que la astrología era una tontería y una patosada por puro prejuicio. Y eso pues fue un escándalo interesante de la modernidad.
Otro escándalo interesante, pues le hacen una entrevista a la mujer de Ronald Reagan, en su momento presidente de Estados Unidos, no hace tanto tiempo, y está la mujer ahí relajada en la entrevista y se le escapa, deja caer que sí, que su marido consulta a un astrólogo y que en base a lo que le dice, pues que toman decisiones. Entonces de repente Estados Unidos se da cuenta que las decisiones políticas que afectan a toda la nación, a todo Estados Unidos, dependen del consejo de un astrólogo. Esto es un escándalo moderno, ¿no? Vaya por delante que todos los gobernantes importantes del mundo han tenido astrólogo y saben perfectamente que la astrología existe y funciona. La NASA, los presidentes del gobierno, igual que saben que existen los extraterrestres, los ovnis y otras civilizaciones, saben perfectamente del conocimiento astrológico, saben que vinieron y trajeron la ciencia, el conocimiento y la astrología. Y como curiosidades, pues bueno, la reciente Segunda Guerra Mundial con Hitler utilizaba astrólogos, demostradísimo, y de hecho guió toda su guerra con cálculos astrológicos, y fíjate si le armó y puso al mundo en jaque. De hecho, hubo un momento que un señor cuando Hitler era jovencito, un astrólogo le predijo, o sea, cuando Hitler no era nadie, le predijo que llegaría a un gran poder viendo su carta astral. Y eso ya a él le dijo, hostia, fíjate lo que me han dicho. Y luego llegó y ya tenía ese antecedente de, hostia, los astrólogos. Hitler estudió mucho esoterismo y mucha astrología. Tenía la casa 8 muy fuerte, que es la de astrólogos y esoteristas. Un día, una persona trata de acercarse a Hitler para advertirle que van a tener un atentado contra él. No le hacen caso y efectivamente en una cervecería hay un atentado del que Hitler consigue escapar. Buscan a esta persona para torturarle, para interrogarle, porque piensan que puede haber conspirado y estar un poco, a ver cómo lo sabía, ¿no? Cómo sabías que iba a haber. Y entonces resulta que este señor era un astrólogo y le explica, estaba a favor del régimen de Hitler, como tantos alemanes, y explica que lo ha hecho por astrología, saca la carta, explica todo, y a partir de ahí Hitler empieza a trabajar con astrólogos. Los ingleses también. Cuando veamos en el siguiente módulo los astrólogos, estamos viendo historia de la astrología, cuando empecemos a hablar de astrólogos concretos, retomaré esta historia y pondremos nombre y apellidos a algunos de los astrólogos más importantes de la humanidad. ¿Vale? Bueno, por cierto, que Hitler hubo una noche que apresó a todos los astrólogos que encontró y los obligó a trabajar para ellos, y a la mayoría al final los llevó a los campos de concentración. Eso fue... ¿Cuándo fue? Lo tenía apuntado por aquí, la noche de los astrólogos, que lo llaman, el 12 de junio de 1940, la noche de los astrólogos, todos detenidos y obligados a trabajar para Hitler, pero cada vez que le daban una noticia que no le molaba, pues con el carácter que tenía, pues se los iba cargando. Es muy habitual, la relación entre los reyes y los astrólogos ha sido muy compleja, porque ha habido muchos astrólogos que han tenido mucho poder y mucha influencia en el mundo. Pensad que un astrólogo es una persona muy poderosa. Ahora, según cómo sea vuestro carácter, lo podéis ver como una curiosidad o incluso como alguien friki, pero en el mundo la astrología ha sido un papel muy importante y compleja, porque a veces el astrólogo tenía mucho poder, pero a veces el astrólogo presionaba, o sea, a veces el astrólogo manipulaba al rey y a veces el rey presionaba al astrólogo, y si no le gustaba la predicción del astrólogo a veces lo mataba. Entonces han habido casos como muy curiosos, ¿no? Como el rey así un poco mosqueado, decirle al astrólogo, ¿y cuándo dices que voy a morir? En plan de, dime lo que quieras que ahora mismo te tiro a los leones o al cocodrilo. Y el astrólogo decir cosas como, pues mi ciencia no me permite saber la fecha exacta, pero comparando mi carta con la suya me da cuenta de que yo voy a morir 3 días antes que usted. Entonces
Entonces es complicado. La historia de la astrología es una historia muy unida a la manipulación. Pero no porque la astrología sea manipulación en sí, sino porque la lucha de poder es compleja. No sé si me he explicado bien. Entonces, ¿con qué quiero que os quedéis? Quiero que os quedéis con que los decanatos son gracias a los egipcios, que los signos fijos son gracias a los egipcios, que la astrología que manejamos es muy parecida a la griega, que la astrología griega fue heredada por los romanos, que la hicieron menos filosófica y más política. Que quiero que os recordéis que en Roma la astrología es la ciencia del Estado. Quiero que recordéis que en Egipto había una astrología individual. Quiero que recordéis que la astrología maya y la astrología azteca, azteca Perú, maya México, es una astrología de ciclos de miles de años. Todo el calendario maya, que hoy tenemos una versión, la astrología actual maya es una revisión de la antigua hecha por José Argüelles y otras personas, y son ciclos de miles y miles de años, ciclos de 5.000 años, ciclos de 25.000 años, y esa astrología que tiene una base astronómica súper avanzada, que nuestros científicos actuales, nuestros astrónomos actuales, han comprendido cosas de los grandes ciclos astronómicos estudiando el calendario maya. O sea, el conocimiento astronómico del calendario maya, de la astrología maya, se evidencia un conocimiento que a priori, para poder llegar a él, tienes que tener investigando científicamente con telescopios durante miles de años. Que dices, ¿cómo es posible que si nunca has visto una estrella o un planeta porque no tienes un telescopio tuvieras todo ese conocimiento? La respuesta es que no es posible, es decir, que lo tenían porque sí que tenían los conocimientos, sí que tenían la tecnología, y esas cosas que nosotros, con la tecnología, fíjate, nosotros que tenemos tecnología, empieza de una forma rudimentaria en el siglo XVII. O sea, la humanidad tiene tecnología 17, 18,